Soy Mirta Argüello, conocida como Mirta Argüello de Brochero. Debo aclarar esto porque en los lugares en que trabajé me conocían como la Brochero, entonces, que no era precisamente aquí en Las Varillas. He sido docente, fundamentalmente recuerdo en este momento, me veo como docente de educación rural, como maestra rural. Yo me recibí de maestra normal en la escuela Vélez Sarsfield. ¿Y qué significa esto? Que en esa época la docencia se estudiaba en la escuela secundaria, es decir, el secundario tenía dos opciones finales, es decir, se hacía hasta tercer año y cuarto y quinto año podías orientarte en la formación de bachiller o formación docente. En esos 2 años recibíamos toda la preparación como futuros docentes. Bueno, una vez recibida, como me había gustado muchísimo la práctica docente, lo que habíamos realizado, y se hacían las prácticas en la escuela 23. En ese momento el colegio Vélez Sarsfield funcionaba en el centro y en la zona más céntrica, y el edificio viejo, y la Escuela Nacional 23 era el departamento de aplicación, donde realizábamos las prácticas orientadas por las maestras de esta Escuela Nacional. Ahí pude tener un acercamiento y me gustó muchísimo dar clase sin pensar todas las dificultades y toda la distancia de preparación que uno necesitaba para poder ser una verdadera docente. Bueno, en un principio, cuando egresé, de inmediato quise empezar a dar clase, pero era muy complicado. Había pocas vacantes, suplencias o interinatos aquí en Las Varillas, y muchos aspirantes, de modo que había que pensar en hacerlo en otro lugar, en otras localidades o en el campo, según aparecieran las suplencias. Que viajar implicaba que uno tuviera vehículo para hacerlo, o si no, permanecer en el lugar en donde se daba clase durante la semana, porque no había horarios de colectivo, facilidades para viajar. Yo vehículo no disponía, de modo que hice muchas suplencias en la zona, pero debía permanecer en pensión en distintos lugares, como ser en Zacanta, en Calchín. Todavía no estaba la ruta no estaba la ruta completa, la ruta 13, el pavimento, de modo que había pocos horarios de colectivo, no había facilidades, y finalmente, después de todo ese sacrificio, las suplencias te las pagaban a fin de año, empezaban a pagarte, de modo que era muy difícil. Solamente uno lo hacía por vocación y por la expectativa de poder acceder a algún puesto, a poder dar clase aquí en Las Varillas. Sí, después también se hacían suplencias en las escuelas de la zona, pero yo, ¿qué pasó? Que desanimada ante todo esto, empecé a trabajar en oficinas. Trabajé primero durante unos cuantos años, me casé, tuve una hija, y mientras tanto siempre seguía haciendo cursillos,
actividades de profundización de lo que había estudiado, porque me interesaba realmente, y con la expectativa de en algún momento poder empezar a dar clase, y leyendo mucho material y todas esas cosas, pero hasta que en un momento, estando yo trabajando en la oficina, en el escritorio de Balbo, hacía 3 años que trabajaba ahí, salió la oportunidad, la designación como maestra directora titular en la escuela de Campo El Pino. De hecho, tuve que tomar una decisión, y una de las principales dificultades era que había que tener vehículo para viajar. Bueno, yo no lo tenía, pero mi papá me facilitaba su vehículo, que era un Jeep Willys, traído un rezago de la Segunda Guerra Mundial, y yo no sabía conducir. Bueno, aprendí con ese vehículo, pero solo me limitaba a ir al campo y devolverlo a la vuelta, porque no era que era difícil de manejar ese Jeep. Y bueno, ¿cómo era dar clase en el campo? Bueno, por empezar, saber que en esa época no había electricidad, estoy hablando de las zonas rurales, los caminos eran muy dificultosos. Por ejemplo, la escuela de Campo El Pino para acceder había que hacer unos 12 kilómetros, 10 kilómetros por la ruta 13, y después bajar a caminos rurales, y más o menos teníamos unos 15 kilómetros. En camino, todo camino de tierra, porque la ruta todavía no había sido construida totalmente. Y la zona era la escuela, muy linda la escuela, en el sentido de que era una escuela bien cuidada, relativamente nueva. El edificio era un edificio de 2 aulas grandes, los servicios sanitarios sin agua corriente, obviamente, porque aparte de que no existía, o por lo menos ahí no tenían los servicios sanitarios, en el campo eso era muy difícil. No había electricidad, ni teléfono, ni existían los celulares, obviamente. Entonces las comunicaciones eran muy lentas y difíciles. Y vuelvo al edificio escolar para después hablar de lo que se hacía en el edificio escolar. Ese edificio tenía también, además de esas 2 grandes aulas, y bien ventiladas e iluminadas naturalmente, disponía de una habitación por si el docente quería vivir ahí, baño y una cocinita. Pero yo viajaba todos los días, así. Era directora y personal único. Como directora, bueno, tenía que dirigirme a mí misma, pero lo fundamental es que tenía que realizar toda la tarea administrativa que se realiza en cualquier escuela, en la dirección de cualquier escuela provincial, que no era poco, y atender los 7 grados, enseñar en los 7 grados. ¿Cómo se hacía? Se utilizaba una sola aula, y en esa aula estaban organizados en mesas los chicos, y en cada mesa había un grado, que podía ser de 1, 2 o 3 chicos según la evolución o el registro que había. Pero cuando yo ingresé, todos los grados tenían alumnos,
de modo que era un trabajo increíble. Los chicos eran muy buenos, muy activos, pero estaban muy disciplinados para el trabajo y disfrutaban del trabajo, porque cuando yo accedí a la escuela, la docente que me había precedido, que era una mujer joven, pero que había sido trasladada, ella vivía en San Francisco, se había ocupado, se había dedicado íntegramente a la tarea de la escuela y había organizado muy bien la escuela y la había organizado de la forma en que se debía dar en una escuela de campo en grados múltiples. Entonces yo tenía que aprender todo eso porque, por empezar, cuando uno egresa en el caso de las maestras normales, y bueno, probablemente después también algunas lagunas hay en otro tipo de formaciones, lagunas en el sentido de que todo lo que uno aprende es teórico y después hay que adaptar a la realidad que le toca, pero yo me sentía como desnuda, desprotegida totalmente, porque me parecía que no sabía nada. Entonces, además de que me había preocupado por leer, por estudiar, informarme, pero era una realidad tan distinta a la que había imaginado, y me enfrenté a esos niños tan ávidos de aprender, de saber y de ver en mí a la que les iba a prodigar todo lo que ellos necesitaban. Entonces fue un desafío tremendo. Bueno, por empezar, tuve que profundizar el tema de la enseñanza individualizada, enseñanza personalizada. Para eso había que contar con mucho material didáctico. La docente anterior había producido y lo había dejado obviamente en la escuela mucho de ese material, pero en realidad las tandas de chicos habían ido variando, entonces había que producir material de acuerdo a las necesidades de cada niño y de cada grado. Entonces yo trabajaba la misma cantidad de horas que daba en la escuela, trabajaba en la casa produciendo material didáctico para poder desenvolverme en el aula, porque si no, los chicos venían a mí demandando trabajo, y si yo no tenía fichas para ofrecerle, para darle al mismo tiempo las directivas de lo que tenían que hacer y enseñarles, les hacía perder tiempo a los chicos.